Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el gran maestro y entrenador de la FIDE, José Gascón del Nogal, y en el día de hoy vamos a trabajar con 10 celadas que debes conocer si quieres ser jugador de defensa siciliana. Como muchos saben, estoy haciendo un repertorio de siciliana clásica en este canal, así como también estoy haciendo un curso en mi academia. Y me parece que esta clase va a ser muy importante para complementar este repertorio, ya que los patrones y las celadas que vamos a ver hoy se repiten mucho. Son realmente más que celadas, temas tácticos que aparecen en la siciliana clásica y que siempre tenemos que mantenernos muy alerta. Algunos de estos temas van a ser para ganar contundentemente la partida, otros de estos temas van a ser para obtener cierta ventaja y también vamos a aprender algunas ideas para no perder, porque por supuesto que también vamos a ver celadas desde el punto de vista del blanco. Entonces, sin más, vamos a pasar al video. Entonces, vamos a empezar hablando sobre dos variantes. Vamos a empezar hablando sobre la Alapin y el Morra diferidos. Luego de caballo F3, en nuestro repertorio vamos a hacer la jugada D6. Y en una de las clases anteriores hablamos sobre la Alapin y el Morra, que son en la jugada 2 C3 y el Morra en la jugada 2 D4. Ese video, por cierto, se los voy a dejar por aquí por si luego quieren echarle un vistazo. Pero las blancas pueden empezar con caballo F3 y luego, por ejemplo, plantear la Lapin con C3. Entonces, acá, igual que en la Lapin, el blanco busca dominar el centro de manera contundente con la jugada D4. Y nosotros con negras tenemos que buscar evitar eso. Entonces la jugada caballo F6 tiene mucho sentido porque le ponemos presión al peón de E4 y no le dejamos al blanco jugar tan fácilmente. Ahora, si el blanco hace la jugada de E4, pues simplemente caballo por E4 ganaría un peón en la posición. La pregunta y nuestra primera celada es, ¿qué pasa si el blanco hace alfil E2 en lugar de D4? Alfil E2 es una jugada que simplemente está buscando desarrollar con jugadas como enroque y más adelante ocupar el centro con la jugada D4. Ahora, contra D4 nos comíamos el peón. Contra alfil E2 debemos comernos el peón D4. La respuesta es no. Rotundamente no. Esto es un error muy grave que debemos evitar cuando nos hagan la Alapin diferida, porque en esta posición existe el bonito recurso táctico dama A4 jaque, que nos hace jaque, pero además nos ataca el caballo de E4, que es una pieza indefensa, con lo cual el blanco ganaría ese caballo y por ende debería ganar la partida. Esta es la primera celada que tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo tenemos que jugar contra la Alapin diferida? Tenemos que simplemente seguir el desarrollo. El caballo en F6 cumple una función muy importante que es evitar D4. Siempre que el blanco haga D4, ahora sí capturamos el peón de E4. Eso sí, es importante no hacer esta jugada, porque si hacemos esta jugada, el blanco puede hacer D4 y si nosotros capturamos el peón de E4, de nuevo caemos en la misma celada. D5, ataca el caballo, este caballo tiene que moverse o si no lo perdemos y una vez que el caballo se mueva, dama A4 jaque y las blancas capturan el caballo. Así que bueno, esta celada también les puede servir con blancas si son jugadores de Alapin, sobre todo de Alapin diferida. Ahora, ¿qué pasa si el blanco hace el morra diferido? Es decir, la jugada D4 y tras peón por C3. Básicamente en esa clase anterior que dimos sobre el morra, yo di un repertorio que se basaba en no comer el peón. Si nosotros ahora comemos el peón, pues tendríamos que estudiar el peligroso morra, que es un arma bastante complicada. Fíjense que el morra tiene algo y es que al negro le gustaría mucho desarrollarse de esta manera y desarrollar este alfil por fianchetto. El problema es que aquí el blanco tiene un patrón que de nuevo es muy importante, que es la jugada E5. Y ahora, tras una jugada como caballo por, el negro perdería la dama, porque seguiría caballo por, peón por, y miren qué desviación tan bonita. El rey está sobrecargado, el rey defiende el punto F7, pero también defiende la dama. Entonces el blanco tendría la jugada alfil por F7, jaque, que desvía el rey de la defensa de la dama. Con lo cual, tras rey por F7, dama por D8. Quédense con este patrón que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el negro contra el morra no puede hacer el desarrollo óptimo. Tiene que hacer jugadas del estilo E6 y entonces el punto D6 se convierte en un objetivo de ataque en el gambito morra. Y bueno, son posiciones donde si el negro se conoce todo, el negro está mejor, pero
Hay que saber muchísima teoría y tiene muchos trucos. Así que yo prefiero evitar el morra. ¿Cómo lo vamos a evitar? De nuevo con la jugada caballo F6. Excelente jugada para las negras en esta posición. Caballo F6 es una jugada muy fuerte que ataca el peón de E4. Si las blancas hacen una jugada como dama por D4 para proteger, pues ya la posición blanca quedaría bastante mal porque este peón en C3 no tiene sentido, le quita la casilla al caballo. La dama en D4 también es un objetivo de ataque para las piezas negras y el negro podría terminar un desarrollo muy armónico, muy natural y muy fácil. Por lo tanto, aquí el blanco podría quizás hacer alfil D3 para proteger el peón con el alfil. Ahora la clave es que si capturamos el peón del morra y básicamente tras caballo por C3, caballo C6, el negro está consiguiendo el desarrollo más armónico posible, porque este alfil está en una mala casilla. Este alfil normalmente en el morra tendría que ir en la casilla C4. Entonces, acá lo normal es que el blanco haga una jugada como enroque y ahora con negras podemos simplemente fianchetar con G6. Este alfil va a salir por G7, nos enrocamos y básicamente tenemos un peón limpio de ventaja. Esto significa que el morra diferido es una opción bastante dudosa para el blanco. Acá el blanco también, en lugar de alfil D3 y dama por D4, podría irse con E5, pero tras peón por, caballo por y caballo C6, el negro se va a quedar con una posición muy ventajosa desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, tras los cambios, el blanco acá puede tomar, por ejemplo, con el peón, y el negro aquí puede seguir un desarrollo bastante armónico. Fíjense que tenemos un peón débil en C6, pero el blanco también tiene un peón débil en D4 y el negro tiene mejor desarrollo de piezas, con lo cual el negro ya está mejor. Así que el morra diferido realmente es una mala opción para el blanco. Bueno, les quería hablar un poco sobre estas dos variantes en vista de que hice el video anterior que era sobre el morra y la alapping, pero no trabajamos el morra diferido y la alapping diferida. Y me parece que bueno, son variantes que está bien tenerlas en cuenta. Vamos a pasar ahora a la siciliana abierta, a lo que más nos interesa, a la verdadera salsa. Acá hacemos C por D4, caballo por D4, desarrollamos caballo F6 atacando el peón, sigue caballo C3 y por supuesto que planteamos nuestra querida siciliana clásica. Acá vamos a trabajar todas las variantes más importantes del blanco. Vamos a trabajar alfil E3, alfil G5, alfil C4, vamos a trabajar F4. Todas las variantes agresivas que tiene el blanco. Vamos a aprender varios de los trucos que tiene el blanco y también vamos a aprender los trucos que tenemos nosotros con negras o los patrones tácticos más importantes. Vale, vamos a empezar, si les parece, con la variante alfil C4. Cuando el blanco nos hace alfil C4, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es una celada que tiene el blanco. Que si nosotros hacemos G6, acá el blanco hace caballo por caballo y tras peón por, acá el blanco utiliza un patrón que vimos anteriormente. El blanco juega E5 atacando el caballo y atacando el peón. Si nosotros tenemos que mover el caballo estamos bastante mal. Por ejemplo, si movemos el caballo a una casilla como G4, el blanco puede simplemente tomar en D6, el caballo en G4 está bastante mal y se nos van a quedar peones débiles en el centro, el blanco ya está listo para enrocarse, el blanco tiene mucha ventaja. Por lo tanto, la jugada que hay que analizar es qué pasa si comemos peón por E5. Y acá el blanco utiliza un patrón que ya vimos anteriormente. Juegan blancas y ganan. Pausen el video e intenten encontrarlo. Nuevamente tenemos el rey sobrecargado, defiende el punto F7 y defiende la dama. Por lo tanto, aquí el blanco puede aplicar nuevamente la desviación. Alfil por F7 jaque, el rey se ve obligado a tomar el alfil y ahora la dama queda sin la protección del rey. Con lo cual, dama por D8 gana para las blancas. Por este motivo, cuando el blanco plantea alfil C4, que era la variante favorita de Fischer, es muy importante hacer E6 y cerrarle la diagonal al alfil. Y a partir de ahora, las cosas se ponen bastante bien para el negro. Yo les voy a enseñar un truco por si el blanco se enroca largo y también les voy a enseñar un truco por si el blanco se enroca en corto. Vamos a empezar con el enroque corto de parte del blanco. Entonces, acá nosotros podemos hacer la jugada A6, una jugada bastante típica de la siciliana, y esta jugada muchas veces nos puede permitir cambiar en D4 y luego hacer B5 atacando el alfil. Muchas veces los jugadores de blancas hacen A4 para evitar este tipo de avances.
Y ahora nosotros podemos hacer una jugada del estilo dama c7. Y acá, el blanco lo que normalmente intenta es atacar con f4, f5. Ese es el plan típico de las blancas cuando juegan esta variante. Porque fíjense que si el blanco no hace f4, f5, este alfil se queda bastante mal porque está chocando contra la cadena de peones negros. Y además es un alfil que, como podemos ver, está bastante vulnerable. Entonces, llegados a este punto, si el blanco hace la jugada de f4, aquí hay un patrón que debemos aprender. Con f4 se debilita esta diagonal. Por lo tanto, tras caballo por caballo, dama por caballo, ahora esta dama y este rey se encuentran en la misma diagonal, lo cual se considera un motivo geométrico, un motivo táctico geométrico. Un motivo táctico geométrico es cuando dos piezas están posicionadas de cierta manera que pueden tener un problema táctico. Esto puede ser un doble. Por ejemplo, acá también existe un motivo geométrico porque imagínense que un caballo pudiese llegar a esta casilla. También sería un doble. Pero por supuesto que eso está muy lejos para el negro y el motivo geométrico más inmediato es la diagonal. Obviamente la pieza candidata a aprovechar esa diagonal es el alfil. Y ahora yo creo que ya se les habrá ocurrido la jugada a muchos. Podemos hacer d5. Atacando este alfil y ganando un tiempo para traer nuestro alfil a la diagonal. Obviamente el blanco tiene que evitar perder la dama. Por lo tanto, quizás una jugada como rey h1, pero simplemente tras dama por alfil tenemos una pieza de ventaja. Obviamente, si el blanco captura en d5, simplemente clavamos la dama. Y entonces nos quedaríamos con dama de ventaja. Así que, bueno, una decisión nada agradable para el blanco, pero una celada que me parece que deben conocer con piezas negras. Ahora, ¿qué pasa si el blanco se enroca largo? El blanco podría jugar, por ejemplo, alfil e3, y acá yo recomiendo la jugada alfil d7. ¿Para qué? Para rápidamente traer nuestra torre a la columna abierta. ¿Esto para qué funciona? Supongamos que el blanco se enroca largo y nosotros hacemos esta jugada atacando el alfil. Acá la jugada alfil d3 con blancas es una jugada bastante pasiva, ya que el alfil queda mal colocado, obstruye la torre y el alfil queda a golpe de caballo. Es decir, que lo podemos capturar cuando queramos. No tenemos por qué hacerlo ahora, lo podemos capturar más adelante. Por lo tanto, la jugada alfil b3 es una jugada muy habitual en esta posición, pero alfil b3 es un error grave para el blanco, que se queda con una desventaja muy grande. Tras el sacrificio de calidad torre por c3, un sacrificio muy temático, muy temático que les recomiendo que recuerden y que memoricen sobre todo en este orden de jugadas. Porque si ahora el blanco hace peón por c3, sigue caballo por e4 atacando el punto c3, y además el rey blanco queda demasiado desprotegido. Por ejemplo, tras una jugada como alfil d2, el negro puede seguir con d5 y ahora el alfil está entrando en la casilla a3. Y realmente la posición del rey blanco en este caso es muy mala. Esto lo jugué en una partida contra un maestro FIDE que sorprendentemente cayó en esta celada. Bueno, yo no diría sorprendentemente porque es una celada en verdad bastante sutil. Así que les recomiendo que la memoricen. Porque si un maestro FIDE puede caer, es muy habitual que cualquier otro jugador pueda caer. Esto es una partida que la analizo en más profundidad en el curso de Siciliana Clásica que tengo en mi academia, que por cierto, ese curso está ahora con un 50% de descuento por el Black Friday. Acá debajo en la descripción les dejo el enlace con la oferta y es un curso donde analizamos toda la teoría de la Siciliana Clásica. Incluso tenemos clases con variantes sorpresa por el gran maestro Elisbar Ubilava, que ha sido entrenador de Anand y de Karpov. Ahí nos revela algunos de sus análisis sorpresa en la Siciliana Clásica. Y también tenemos clases analizando estructuras de peones, clases analizando los finales típicos, clases analizando toda la teoría. Tenemos además teoría interactiva para practicar la teoría que estudies. No solo ver las clases, sino también practicarla. Así que no tengo duda de que es el curso más completo de Siciliana Clásica que hay. Y además es un curso que todavía le quedan clases por dar, así que vas a poder participar en clases en directo si te sumas ahora. Así que yo les aconsejo que aprovechen esta oferta
sobre todo si les está gustando la siciliana clásica, porque creo que es realmente un curso súper recomendable. Es un repertorio para toda la vida. Así que por ahí se los dejo, ¿vale? Muy bien, con esto terminaríamos las heladas que quiero ver de alfil C4. Vamos a pasar ahora a la variante alfil E3. La variante alfil E3 es una variante medio dudosa contra la siciliana clásica, sobre todo por esta jugada caballo G4. Me parece una jugada muy incómoda para el blanco. Atacamos el alfil y ahora fíjense que el alfil no tiene tampoco muchas casillas buenas. Aquí, por ejemplo, si el blanco intenta habilitar la casilla D4 para el alfil, el blanco se queda perdido con E5. Esto lo podríamos también considerar una celada. No lo tenía pensado como una de las celadas de este video, pero también es una celada, porque el alfil tiene que ir acá y podemos tomar y hacer dama B6. Y estamos atacando los dos peones, la estructura blanca es mala y realmente es una posición ruinosa para el blanco. Así que el alfil blanco tiene que moverse. Si el alfil blanco se mueve a F4, obviamente se está poniendo en posición de un ataque doble. ¿De acuerdo? Y puede venir aquí... Ay, perdón, esta no. Pueden venir aquí ideas de este estilo, ¿no? O incluso también la jugada E5 directa parece que le da una gran ventaja al blanco, al negro, perdón. No se gana pieza, pero el negro tiene mucha ventaja, porque ahora este alfil no tiene buenas casillas a dónde ir, tiene que volver y la posición del negro es muy buena. Yo creo que les recomiendo más esta jugada, porque si hacen la otra, parece que ganas pieza y casi ganas pieza. Lo que pasa es que el blanco tiene este recurso, dama de 1. Y ahora, si comemos la pieza, el blanco tiene alfil B5 jaque. Obviamente rey E7 no la podemos hacer, es un suicidio. Tenemos que hacer alfil D7 y el blanco puede recuperar la pieza, porque el alfil de D7 está clavado. Entonces no les recomendaría tanto esta opción. Aunque sí que se puede jugar aquí, por ejemplo, caballo por F2. Esta parece una muy buena opción, la verdad. Y tras rey por F2, ahora comer el alfil. Y el rey blanco queda mal y quedamos con peón de más. Esto también está bastante bien. Lo único malo de esta posición es que nos quedamos con un alfil malo contra un caballo que no está mal. Eso sería lo malo. Pero por otro lado tenemos un peón de más y el rey de las blancas está muy mal. Así que, bueno, es una posición donde el negro tiene cierta ventaja. Ahora, lo natural que les van a jugar un gran porcentaje de jugadores es alfil G5. Es la casilla más natural para el alfil. Y ahora nosotros hacemos H6 y atacamos el alfil. Y ahora vamos a analizar dos variantes diferentes. Y yo les voy a proponer una celada contra cada variante, que son celadas muy importantes. La primera, ¿qué pasa si el blanco hace alfil H4? Entonces nosotros seguimos acosando al alfil con G5 y tras alfil G3 hacemos alfil G7 y atacamos el caballo. Fíjense cómo el negro tiene constantemente la iniciativa, desarrollando y atacando. Me gusta mucho esta variante. Ahora, este caballo está atacado, tiene que moverse. ¿Qué jugada es muy natural? Caballo por caballo. Peón por caballo. Y ahora al negro se le abre esta columna. Es muy interesante porque si el blanco hace una jugada como alfil D3, una jugada de desarrollo muy natural que defiende el peón y prepara el enroque, el blanco ya cayó en la celada. Ya cayó. Y tras torre B8, el blanco se encuentra en una posición muy, muy, muy mala. ¿Por qué? Porque la jugada natural para el blanco aquí es torre B1. Y tras torre B1, fíjense qué trucazo. Torre por B2. Esto es una celada de eliminación de la defensa. Ahora el caballo de C3 no tiene protección. Por lo tanto, pareciera que estamos regalando una torre, pero tras torre por B2 tenemos alfil por caballo, jaque, y una vez que el rey se mueva, capturamos la torre y tenemos una pieza y un peón de ventaja, con lo cual la posición del negro es totalmente ganadora. Así que me parece bastante útil conocer este patrón táctico. Esto es una idea que yo quiero que se la queden. Ahora,
Contra esta variante, ¿qué más puede jugar el blanco? El blanco puede volver con el alfil a C1. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la jugada dama B6. Y ahora este caballo está sufriendo una terrible clavada. Porque fíjense que si el caballo se mueve, el punto F2 caería con mate. Así que ese caballo blanco tiene grandes problemas. ¿Y qué pasa? Que es muy difícil con blancas proteger ese caballo. Es extremadamente difícil. De hecho, en esta posición las blancas ya como mínimo van a perder un peón. Acá la mejor jugada es alfil B5, clavando el caballo, de manera tal que ahora no existe tanta presión sobre el caballo de D4. Obviamente ahora no podemos tomar porque tras dama por dama nuestro caballo de C6 está clavado y no puede recuperar la dama. Así que, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una pieza enemiga clavada, una pieza enemiga que no se puede mover? Atacarla con un peón. E5. Y ahora estamos atacando el caballo de D4 que no se puede mover y todo indica que el blanco va a perder pieza. ¿El blanco pierde pieza? Lamentablemente no. Pero, por otro lado, lo que sí pierde es un valioso peón. El blanco tiene la buena jugada de contraataque H3. Que también nos ataca nuestro caballo. Obviamente, si nuestro caballo se retira, el blanco se ríe porque ahora puede mover su caballo y ya no existe el mate en F2 al no tener el caballo en G4. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer dama por D4 y tras peón por caballo, dama por dama, y vamos a conformarnos con un jugoso peón de ventaja en un final que con piezas negras es maravilloso. Con negras tenemos que buscar igualar. Si podemos llegar a un final donde además tenemos un peón de ventaja, pues absolutamente ninguna queja. Ahora, vamos a pasar a una de las variantes más importantes de la siciliana clásica. Antes de pasar a esta variante, les agradezco muchísimo si les está gustando el video y si les gusta este tipo de contenido, que dejen su me gusta, que me lo digan por los comentarios y también que se suscriban al canal. Para mí es muchísimo apoyo y es algo que agradezco muchísimo y a ustedes les cuesta solamente dar un clic. Así que, por favor, dejen allí su suscripción. Vamos a ver la variante alfil G5. Tras alfil G5, yo recomiendo la jugada E6. Y vamos a ver dos patrones tácticos, uno para el negro y uno para el blanco, que me parecen los más habituales. Por ejemplo, dama D2 es la jugada teóricamente más habitual, A6, enroque largo es la más habitual, alfil D7 es muy habitual, F4 es muy típica para buscar rupturas, por ejemplo, alfil E7. Y ahora vamos a suponer que el blanco hace la jugada caballo por C6, buscando el cambio. Nosotros tomamos con alfil, atacamos el peón y supongamos que el blanco lo protege con alfil. Ahora nosotros hacemos la jugada H6 atacando este alfil. Si el blanco nos da el alfil, estamos muy felices porque tenemos dos alfilazos y tenemos una posición muy sólida. Nos podemos enrocar o no, que es algo que tenemos que aprender de la siciliana. El rey se puede caer en el centro y siempre tener la opción de enrocarse como algo flexible. El enroque lo podemos hacer cuando el rey en el centro no se sienta muy seguro o cuando necesitemos esta torre para definir nuestro ataque o para que nuestro ataque ya termine de ser decisivo. Entonces lo más habitual es alfil H4 y ahora, por ejemplo, enroque. Entonces acá yo les quiero mostrar un patrón que es muy importante, que es el patrón de hacer caballo por E4 con negras. Aunque parece que perdemos una pieza, este alfil en H4 muchísimas veces en la siciliana nos da este motivo táctico. Entonces les quiero mostrar dos esquemas distintos en los cuales este patrón funciona. El primer esquema es con la dama blanca en D2 y el rey blanco en B1. En esta posición, caballo por E4 es excelente jugada. Capturamos un peón y atacamos a la dama blanca. En este caso, caballo por E4 es una jugada que no gana material, pero sí que nos va a dar una ventaja posicional bastante buena. ¿Por qué no gana material? Obviamente, si nos comen el alfil, capturamos la dama con jaque, ganamos la partida.
Por lo tanto, el blanco tiene que capturar el caballo. Si captura con caballo, ahora sí que pierde un peón. Alfil por h4 y bueno, el negro está aquí con muchísima ventaja. Ahora, el blanco puede tomar con alfil para recuperar el peón en d6 y tras alfil por h4 hacer, por ejemplo, dama por d6. Y en esta posición, ¿qué obtenemos? Tras el cambio de damas, alfil e7, el movimiento de la torre y, por ejemplo, el cambio, simplemente estamos obteniendo un final donde estamos un poquito mejor porque nuestro alfil es mejor que el caballo en esta posición abierta. No es mucho en este caso, pero tienen que saber que este es un caso muy concreto. Muchas veces este tema táctico nos puede dar la ganancia de un peón. Ahora, ¿cuál es el otro patrón donde el tema táctico funciona? Con la dama blanca en e2. Supongamos que el blanco hace dama e2. Pensando, si hago dama e2, me quito el tema. Y además con la dama en e2 apoyo la jugada de 5 y dejo el paso libre a mi torre. Es una jugada muy lógica, que además apoya g4. Es una jugada muy lógica. Ahora sí que nos ganamos un peón con caballo por e4. ¿Por qué? Porque ahora el blanco no tiene la misma presión en d6. Bueno, de hecho, no nos ganamos un peón todavía porque el blanco tiene un recurso táctico que es hacer caballo por y tras alfil por hacer caballo por. Lo que sí es que la ventaja posicional del negro es muy grande, muy grande, porque el blanco se ha quedado sin centro. El blanco se ha quedado sin centro y además el negro tiene pareja de alfiles en posición abierta. Ahora, el caballo no lo podemos capturar porque alfil h7 jaque es un ataque a la descubierta sobre nuestra dama. Fíjense que al mover el alfil, la columna se abre para la torre y por lo tanto el negro pierde la dama. Pero bueno, eso no nos tiene que importar porque con dama c7 tenemos una gran ventaja posicional. Este recurso de caballo por e4 es un recurso que lo tenemos que tener muy presente, tanto cuando la dama blanca está en e2 como cuando la dama está en d2, sobre todo con el rey blanco en b1. Ay, perdón. Entonces, es un recurso que realmente tenemos que comprender, tenemos que memorizar y tenemos que intentar aplicarlo en nuestras partidas. Ahora, ¿cuál sería el recurso más habitual para el blanco? Supongamos, a ver, déjenme ver por dónde lo tengo. No, supongamos que el blanco hace aquí rey b1. Y que el negro se enroca. Y que el blanco toma. Y sigue alfil acá. Y supongamos que en esta posición el negro juega dama a5. Simplemente buscando poner la dama en posición de ataque. Este recurso es muy importante, muy importante, no solo en la clásica, sino en toda la siciliana. Y es que cuando existe este patrón con la dama blanca en d2, la dama negra en a5, el rey blanco en b1 y el rey negro en g8, estas son las piezas claves, hay que tener mucho cuidado con la jugada caballo d5 del blanco. Esta jugada hace un ataque a la descubierta sobre nuestra dama, con lo cual obviamente tenemos que hacer algo al respecto, porque la dama es la pieza más valiosa, pero también nos ataca el alfil de e7. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si nosotros capturamos su dama, el problema y el motivo por el cual es tan importante que el rey negro esté en g8 es que caballo por alfil es jaque. Con lo cual, no nos queda más remedio que mover el rey y tras torre por dama, el blanco tiene una pieza limpia de ventaja, con lo cual vamos a perder esta partida. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, no pasa nada, yo lo que voy a hacer es utilizar mi dama para proteger mi alfil. Vuelvo con dama de 8. Pues en este caso es muy habitual que tras eliminar el alfil se produzca una terrible clavada que con la jugada e5 puede ganar pieza. De nuevo aplicamos el concepto de que la pieza clavada la atacamos con un peón. Y con esto de nuevo el blanco gana la partida.
Así que la otra opción que le quedaría al negro, que suele ser la mejor, es utilizar el alfil para proteger la dama. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente cambia damas el blanco y tras caballo por caballo, bueno, un peón de más para el blanco. Pero no solo un peón de más, sino que el rey de las negras se encuentra en gran peligro. Imaginen que una torre blanca se suma al ataque. El rey de las negras está muy gravemente situado. Incluso estando en un final, este rey sigue corriendo un grandísimo peligro. Así que, recordamos, dama indefensa en A5, dama en D2, rey en B1, rey en G8 y también el alfil indefenso en E7. Cuando se presentan estos elementos, caballo D5 suele ser una bomba, suele serlo. Así que hay que estar muy atento a este patrón. Entonces, ¿qué nos falta por ver? Vamos a trabajar un poco en la variante F4 del blanco, en esta posición. Contra la variante F4 yo recomiendo jugar con G6. Y acá muchas veces el blanco desarrolla normal sus piezas. Y por ejemplo hace esto y se enroca. Acá vemos otro patrón que es muy importante. Este patrón es el caballo de D4 atacado por nuestro caballo y también presionado por este alfil. Y este caballo solo defendido por la dama. Este alfil lo presiona por rayos X. Por lo tanto, si este caballo se mueve, libera la diagonal del alfil y nuestro alfil empezaría a atacar a ese caballo de D4, que evidentemente es una pieza mal defendida. Entonces, en esta variante es bastante útil recordar este golpe táctico, caballo por E4. Y fíjense que ahora el caballo está atacado. Si el blanco hace caballo por, simplemente podemos tomar con caballo y tenemos un peón de más. Estamos amenazando además ganar la pareja de alfiles. Y lo más importante aquí es que estamos capturando un peón central, que son peones que suelen ser mucho más valiosos. Ahora, ¿qué pasa si tras caballo por E4 sigue la jugada caballo por C6? En este caso, ahora tenemos esta jugada, dama B6, jaque. El caballo nos está atacando a la dama, pues movemos la dama haciendo jaque. Y tras rey B1, ahora nos están atacando este caballo y la jugada simple es caballo por, que ataca a la dama blanca. Y tras peón por ejemplo, dama por, y solamente tenemos que tener cuidado con no dejarnos clavar la dama y hacer enroque aquí. Tenemos peón de más y miren, la estructura blanca es una completa ruina, con lo cual el blanco tiene una posición estratégicamente perdida. A largo plazo el blanco aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces, este truco táctico me parece bastante útil, no solo en esta variante. Como les digo, ninguno de los trucos que hemos visto en este video son solo para las variantes que estamos viendo. Son trucos que pueden aparecer en muchas posiciones diferentes de siciliana, así que yo les recomiendo echarle un repaso al video para que se los memoricen bien. Y bueno, más nada, les recuerdo que en la descripción tienen el enlace a mi curso. Esto va a ser todo por hoy. También decirles que si les gustan este tipo de videos, recuerden dejar su me gusta, recuerden suscribirse, es un grandísimo apoyo para mí como creador de contenido, y yo hago esto con todo el cariño, pero siempre te gusta ver que el cariño está siendo apreciado, que lo que estás haciendo está siendo apreciado, así que se agradecen mucho las suscripciones, los me gusta, los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Nos vemos en un próximo video y nada más. Hasta la próxima. Chaito.